que el AIFA, este aeropuerto que hemos platicado a lo largo del tiempo, pues se ha convertido o no en un elefante blanco. Pues bueno, fíjese que ya comienza a llegar más gente, ya empiezan a tener más operaciones, y para platicar más de este tema me voy a enlazar rápidamente con Fernando Gómez. Él es analista en los temas de aviación. Y Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Paul. Encantado de estar contigo. Muchos saludos a tu auditorio. Muchas gracias, Fer. Oye, pues ya comienza a tener un mayor impulso la llegada de vuelos, el número de gente transportada a través del aeropuerto, el AIFA ya en adelante Tecámac y en Santa Lucía. Y lo cierto es que, a pesar de que pues mucho se comenta que el aeropuerto, que fue una decisión tomada con el hígado, etcétera, etcétera, lo cierto es que ya está construido, Fer. Y hay que impulsarlo y hay que tratar de llevar la mayor conectividad e infraestructura para que la gente que vive pues en la Ciudad de México pueda transportarse de una manera eficiente hacia este aeropuerto, Fer. Sí, es una infraestructura, una construcción demasiado grande en un terreno que ocupa casi 9 veces lo que tenía el Benito Juárez, lo que tiene el actual Benito Juárez, y obviamente la construcción pues, se debe de aprovechar, porque ya hubo una inversión importante ahí. Hablamos de 240,000 millones de pesos, cuando originalmente era menos, pero bueno, hay que aprovecharla. Pero el problema es que, bueno, por un lado, qué bueno que se han incrementado los vuelos y las operaciones aéreas ahí, un poco a fuerza, porque el mercado es el que manda, la demanda de mercado es el que manda, no impositivamente. O dicho de otra forma, pues no por decreto se crea mercado, se crea de acuerdo a las necesidades del público. Y no obstante que están haciendo un esfuerzo, pues no hay totalmente las frecuencias o los destinos que quisiera el pasajero, por eso sigue prefiriendo el Benito Juárez. Sin embargo, y por otro lado hay que considerar que los 2 millones de pasajeros que han logrado en 2 años, pues distan mucho de los 20 que deberían de estar ahorita operando, al menos para que tuviera sentido el hecho de haberlo construido, porque es un aeropuerto que supuestamente iba a complementar y a resolver la saturación del actual aeropuerto. Y eso no se ha cumplido hasta el momento. El aeropuerto Benito Juárez sigue saturado. Así es. Con los riesgos que esto implica en el Valle de México, y sobre todo también en las instalaciones aeroportuarias, tanto de pasajeros como de aviones. Pues la movilización está saturada y está limitada por el uso de una sola pista en el Benito Juárez. Que a pesar de que, Fer, de que se ha reducido el número de slots, es decir, estos horarios de aterrizaje y despegue, pues sigue habiendo saturación. Y viajé la semana pasada a Estados Unidos y me tocó, pues lamentablemente, ver esta saturación que aún sigue pues viviendo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sí, el problema es el proceso de manejo o la movilización tanto de pasajeros como de aviones. En todos los aeropuertos importantes, los más importantes, tú sabrás, Paul, hay saturación también. Hay aeropuertos muy, muy grandes que manejan volúmenes 10, 20, 30 veces más que el actual aeropuerto Benito Juárez, y sin embargo los procedimientos en tierra, pues obviamente son mejores. O sea, hay mucha gente, pero sale rápido, le despachan rápido su equipaje, le documentan su ingreso a los inmigrantes en el área de inmigración, en la zona de aduanas que pasan rápido, o es selectivo, o de manera muy clara, transparente. Y aquí en el aeropuerto Benito Juárez, pues se venía estableciendo de pérdida de tiempo, y eso es pérdida de productividad, Paul. Claro. Fer, ¿qué hacer? ¿Qué tendría que hacer el próximo gobierno, la próxima administración para, de cierta manera, tratar de impulsar que el aeropuerto de Santa Lucía pueda pues convertirse en un aeropuerto rentable, por llamarlo de alguna manera, porque ciertamente rentable no es todavía, y no creo que lo sea en los próximos años si seguimos bajo estas políticas que estamos viviendo actualmente en el tema de aviación? Y hasta por ahí se rumora que México podría volver a perder la categoría 1 por todos estos factores que poco a poco siguen afectando a la aviación en México. Sí, mira, quien gane la presidencia y ejecute el plan de aviación,
que hace falta, que no lo hay. Existe una estrategia, pero no es suficiente, dado que estamos observando que no se han resuelto los problemas estructurales. Sí hace falta un plan integral, no lo han logrado, y sobre todo también, ya que he escuchado a algunos las candidatas y candidatos decir que van a construir más aeropuertos, por ejemplo, Sí. o que van a hacer esto o aquello, pues no nos hace falta construir más aeropuertos, lo que necesitamos es reactivar los que están subutilizados, y entre ellos está el AIFA, está... El de Toluca. Exacto. El de Puebla, Querétaro. Podrían funcionar. Yo he venido proponiendo que se aprovechen en un sistema aeroportuario. Existe el sistema aeroportuario mal llamado Sistema Aeroportuario Metropolitano. Así es. Le cambian de nombre cada sexenio, pero no han logrado dar la solución. Entonces, sí, en vez de estar aplicando recursos en ese tipo de ocurrencias de construir un aeropuerto cuando no se necesitaba, lo que necesitábamos era resolver la saturación del aeropuerto, y había otras medidas, pero bueno, ya está la infraestructura, Paul, y sí hay que aprovecharla. Qué bueno que ya están llegando a su punto de equilibrio, o sea, los ingresos y los gastos más o menos ahí van, pero hay que tenerlo de manera sostenida, a ver qué pasa en los próximos años. Claro. Obviamente es un aeropuerto incipiente, pero te repito, qué bueno que sean 2 o 4 millones al momento, pero debería haber sido 20 de inmediato, porque el mercado ya existía. Oye, Fer, ¿tú qué opinas de reactivar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que se quedó ahí pues a media construcción, y convertir el AIFA en un aeropuerto de carga? Bueno, de hecho mandaron toda la carga ya hacia Santa Lucía, y el actual aeropuerto Benito Juárez puede tener todavía adecuaciones, modificaciones, pero no saben qué hacer, por ejemplo, con la zona del hangar presidencial. No saben qué hacer con las reservas que todavía tiene el aeropuerto, que de alguna forma pueden ser utilizados. No sabe, en su momento construyeron la Terminal 2, que ya llegó a su vida límite, y tampoco resolvió. O sea, es un problema no nada más de este sexenio, sino es un problema que venimos arrastrando desde hace 30 años, que es lo que tiene más o menos detectado, 30, 35 años, el problema de la saturación del actual aeropuerto. Y obviamente tenemos que redistribuir algunos vuelos hacia aeropuertos regionales. Tenemos el 20%, Paul, de los vuelos, de los pasajeros que vienen a Ciudad de México, vienen a transbordar, no tienen destino final la Ciudad de México. ¿Por qué no se habilita, por ejemplo, Guadalajara o Monterrey o Cancún o Tijuana como aeropuertos también distribuidores de vuelos? Pero todo quieren concentrarlo en el centro, y ese es uno de los principales problemas. Claro. Y en el riesgo de la categoría 2, pues sí, hace falta inspectores para cumplir con estas certificaciones, estas revisiones. Si no, estaremos, como siempre, en el ojo internacional de autoridades como la OASI, tratando de que se cumpla con la legislación o la normatividad internacional. Claro, Por Fer. eso, hay un riesgo de categoría 2, sí, claro. Te agradezco mucho, se me está acabando el tiempo y aquí la computadora nos corta, pero te mando un fuerte abrazo y te agradezco mucho tu participación. A la orden, Paul, las veces que tú me ordenes, estamos contigo con mucho gusto. Muchas gracias. Fernando Gómez Suárez, analista de aviación. Vamos a un corte.